Bueno, yo soy Virginia Benedito, gracias por la invitación. En realidad dividimos las clases así. Esta clase va a ser sobre todo de imagenología, que es la parte que más manejo, y después la clase que viene la va a dar Daniela con todo el resto, que es un montón. Pero bueno, hoy sobre todo va a ser el enfoque imagenológico, sobre todo de ecocardiografía y resonancia. ¿Está? Bueno, las enfermedades infiltrativas, que en realidad son infiltrativas y por depósito, son un grupo de enfermedades que se caracterizan por depósito de sustancias anormales en el miocardio, que este depósito puede ser eh, intracelular o extracelular, ¿tá? Cuando el depósito es extracelular, son las que están clasificadas dentro de las enfermedades infiltrativas, que están la amiloidosis en sus diferentes tipos, la sarcoidosis, y cuando el depósito se genera intracelularmente, son enfermedades por depósito o almacenamiento, y ahí están el Fabry, el Danon, la hemocromatosis, y es. Habitualmente estas cardiopatías están englobadas en las miocardiopatías restrictivas, pero en realidad las miocardiopatías restrictivas, que por definición, bueno, son las menos frecuentes de las miocardiopatías, son las que tienen enfermedades que tienen afectación miocárdica, en este caso, que produce disfunción diastólica predominantemente y disfunción sistólica en estadios más avanzados. Estas patologías que están descritas como las aurículas grandes, la cavidad pequeña, muchas veces tiene insuficiencia de las válvulas AB, también por fibrosis de esos tejidos, pero en realidad vamos a ver que fenotípicamente, si las clasificamos a estas enfermedades por depósito infiltrativas, dentro de los fenotipos que propone la última clasificación de las guías europeas de miocardiopatías, vamos a ver que ese fenotipo de miocardiopatía restrictiva está solo a veces y muchas veces en realidad se presentan como como cardiomiopatía hipertrófica y cardiopatía dilatada si hablamos de fenotipo. Bueno, vamos a empezar. Como siempre, el ecocardiograma es el primer estudio que se pide en estas enfermedades. Es ampliamente disponible, es portable, barato, no hay necesidad de exposición a la radiación ni al contraste. Nos va a permitir ver la estructura del corazón, cuantificar las cavidades, ver la función sistólica, la función diastólica. Podemos utilizar el strain, que en estas patologías cobra especial relevancia, ya vamos a ver. Pero bueno, no nos permite la caracterización tisular. Y ahí es donde entra la resonancia. La resonancia en lo que es lo morfológico nos va a aportar una mejor definición de las cavidades, del grosor, de los volúmenes. Vamos a tener una FEBI más exacta, una FED más exacta, pero lo que marca la diferencia de la resonancia son las secuencias que nos permiten la caracterización tisular. ¿Está? Que estas secuencias, tenemos las secuencias clásicas para la caracterización tisular, que en estas patologías, sobre todo, vamos a usar T2 y el realce con gadolinio para ver en las imágenes ponderadas en T2 edema sobre todo, y con el realce fibrosis, pero tenemos unas nuevas técnicas que ya ahora ya no son tan nuevas a esta altura, que son las técnicas paramétricas, que lo que hacen es medir la relajación. Por ejemplo, en los mapping T1 y T2 lo que miden es el valor de T1 y lo grafican en un cuadro paramétrico de colores, y entonces tenemos información que, además de ser, poder caracterizar el músculo, tenemos información que es cuantitativa y no cualitativa. No es como el realce, que es está o no está. Esto te arroja un número, y en estas cardiopatías es bastante importante. Los mapping T1 nos van a servir para ver edema, fibrosis, en la amiloidosis nos sirven, en el Fabry también. Los mapping T2 para ver edema también. El T2 estrella, que lo vamos a ver cuando veamos hemocromatosis, nos sirve para cuantificar el hierro. Y los mapas que se reconstruyen de volumen extracelular son mapeo también del T1 post-contraste, que nos sirve para cuantificar el volumen extracelular, que en la amiloidosis cobra un rol muy importante.
Esto lo vamos a ver después, son los diferentes valores en estas cardiopatías de los mappings, el BEC y el T2 estrella. Y bueno, la amiloidosis, que es la estrella de la presentación, es la enfermedad por infiltrado de amiloide en el corazón. El ecocardiograma es el primer estudio que vamos a hacer de imagen. Vamos a encontrar un engrosamiento parietal, en general mayor a 12 milímetros. Dentro de, si bien el ecocardiograma no puede distinguir en amiloidosis el tipo de amiloidosis, en la amiloidosis TTR el grosor parietal en general es mayor. La amiloidosis TTR también muchas más veces se presenta como engrosamientos asimétricos y no tanto concéntricos como la AL, aunque estos son generalidades, ¿no? Siempre hay excepciones. Vamos a ver la cavidad del ventrículo normal o disminuida. Puede haber disminución de la función sistólica longitudinal con una fracción de eyección en principio normal o casi normal. Las aurículas muchas veces están moderadas a severamente dilatadas. Muchas veces hay derrame pericárdico, derrame pleural. Y el patrón granular es un patrón que clásicamente se describió esa visión como granular o como en vidrio picado del miocardio. En algún momento se decía que era muy característica, pero en realidad es poco sensible y poco específico. ¿No escuchaban? Ah, no escucha nada, vi. Bien. Bueno, acá había un videíto, pero no corre. Eh, Bueno, y después lo otro que me faltó es que también hay característicamente engrosamiento de las válvulas del septum y de los papilares. El engrosamiento del septum es bastante específico, pero es poco frecuente, poco sensible, digo. Bueno, acá tenemos un video, pero creo que este no corría. Hay algunos que no me dejó. No me deja, no se ven en movimiento, pero bueno, está. Acá vemos un engrosamiento parietal severo con que es concéntrico, se ve el engrosamiento de las válvulas y este paciente tiene una FEBI conservada, pero bueno, no se ve en movimiento, así que. Después, con los datos del Doppler, vamos a ver una disfunción diastólica progresiva. Siempre tenemos una disfunción diastólica al menos grado 2. En fases avanzadas hay patrones restrictivos, pero se ven en fases avanzadas cuando hay un patrón restrictivo en la amiloidosis. Tenemos un 50% de supervivencia al año, y después los parámetros del Doppler tisular, la disminución de la onda S menor a 6 centímetros por segundo, me quedo mayor, y la disminución de la onda E con una relación E' mayor a 8 son alteraciones precoces. Y después tenemos el signo, hay un signo que es el signo 555 que todas los Doppler tisular del anillo, tanto la onda S como la E como la A, miden menos de 5 centímetros por segundo. Es un signo que es característico, pero se ve en formas tardías. Bueno, después, algo que nos va a ayudar también a orientarnos a amiloidosis es el strain longitudinal. Característicamente se ve este aspecto que es de bandera de Japón o de cereza en la punta, que cuando nosotros medimos el strain y hacemos el mapa polar, los segmentos apicales tienen mejor contractilidad, mejor deformación en realidad, y entonces se ve esta imagen característica de mapa de dardos, bandera de Japón, cereza en la punta. Y eso es porque el depósito de amiloide habitualmente se hace, ay, acá, tiene un gradiente basal a apex, donde se deposita más siempre es en la base. Por eso los segmentos apicales están preservados. Y bueno, del ecocardiograma no quería dejar de nombrar la asociación con la estenosis aórtica, que ahora se ve muy frecuente. Inicialmente no estaba considerado como que era tan frecuente, pero ahora sí hay muchos trabajos al respecto. Y bueno, tenemos el statement
el último statement de diagnóstico de amiloidosis nos habla que los puntos claves para el diagnóstico de amiloidosis desde el ecocardiograma es el engrosamiento parietal del BD, el engrosamiento valvular, el derrame pericárdico, la preservación apical y el patrón granular. Y en estas mismas guías nos dan estos criterios diagnósticos, que hay uno que es bastante intuitivo, bastante rápido, y el otro es un poco más engorroso. El primero es un grosor ventricular izquierdo que no tenga explicación de más de 12 milímetros, que no tenga explicación, o sea, no haya una estenosis aórtica severa, no haya una hipertensión mal controlada, más uno o dos de los siguientes que son disfunción al menos grado, disfunción diastólica al menos grado 2, reducción de las velocidades de la onda S, E y A', y disminución del strain longitudinal global del BI a valores menores a -15. Y después hay un puntaje que desarrollaron multiparamétrico, que lo dejo acá, la verdad parece un poco engorroso, que hay que sumar más de 8 puntos y toma en cuenta el RDWT, la relación E', el TAPSE, el strain longitudinal y la relación de strain de APEX a base. Bueno, acá tenemos otro video que no me lo deja reproducir, pero bueno, la idea de este video es una hipertrofia concéntrica muy severa que tiene una FEBI disminuida severa también, que bueno, no es lo más habitual, pero bueno. Bueno, después, la cardioresonancia en la amiloidosis tiene alta sensibilidad y especificidad. En lo morfológico vamos a tener mejor ventana, pero como hablamos antes, lo que nos va a diferenciar es la posibilidad de caracterizar el tejido, de la caracterización tisular. Las desventajas es que tienen más costo y no está ampliamente disponible. Y bueno, vamos a ver el engrosamiento miocárdico, cuantificar los volúmenes de las cavidades, ver la dilatación de las aurículas, ver si hay engrosamiento del BD, vamos a ver la FEB y la FED, y vamos a ver engrosamientos valvulares. En estos videos que están acá, es a modo de ejemplo, tenemos un ventrículo izquierdo que en realidad está dilatado, con un grosor parietal aumentado de forma severa, que tiene cierto predominio en los sectores septales, con una FEBI que no es normal, pero no está muy disminuida, que está disminuida leve, en el entorno del 45%, una FEB también un poco disminuida, y una auriculomegalia moderada, derecha-izquierda. Acá tenemos otro ejemplo. De que los tenía que se reprodujeran solos, pero no. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Es un paciente que tiene un ventrículo izquierdo de dimensiones normales, un grosor parietal aumentado. Esto sí es aumentado sin predominio sectorial, de segmentos, con una FEBI en el límite inferior de lo normal, y vemos que tiene derrame pleural y una lámina de derrame pericárdico. Una macana que no andan solos, les había puesto que se reprodujeran hasta la interrupción, pero no. Bueno, este creo que no, este es el que no anda. Igual lo pasamos. Bueno, y acá tenemos otro ejemplo también. Un ventrículo izquierdo de dimensiones normales, con un aumento de la masa en forma que está severamente aumentada, en forma concéntrica, una vía auriculomegalia moderada, una FEBI normal, y se ve bien claro la hipertrofia del BD. Bueno, la perfusión, las secuencias de perfusión puede ser normal, puede haber hipoperfusión subendocárdica o patrón subendocárdico, patrón coronario. En realidad acá se veía bien la hipoperfusión subendocárdica, pero no anda
Bueno, con respecto al realce tardío en la cardioresonancia en la amiloidosis, está presente en la mayor parte de los pacientes. Hay diferentes patrones que ahora los vamos a ver en profundidad. Es muy característico el realce de las aurículas y de las válvulas AB. El realce tardío puede aparecer incluso antes que los cambios ecocardiográficos. Se relaciona con aumento de la masa y disminución de la FEBI y tiene valor pronóstico. Las limitaciones son la insuficiencia renal. En pacientes que tienen menos de 30 de clearance no está indicado hacerlo. Este, y bueno, esa es una de las limitaciones. Los patrones de realce, hay varios descritos. Está el patrón global transmural, o, que es el primero, el transmural heterogéneo, que es como parcheado y de disposición transmural, el global subendocárdico, que este es el que inicialmente se describía como característico de la amiloidosis, pero bueno, ahora se ha visto que todos estos patrones pueden ser parcheado focal y también que no tenga realce. Otra de las cosas que importan con respecto al gadolinium es la anulación subóptima del miocardio o las alteraciones en la cinética del gadolinium. En realidad el gadolinium, lo que pasa es que en los tejidos infiltrados por amiloide rápidamente desaparece porque se lo chupan los tejidos. Entonces los tiempos de inversión son muy parecidos entre el miocardio y la sangre. Entonces a veces cuesta anularlo, y esto es una de las características del comportamiento del gadolinium con la amiloidosis. En realidad no hay correlación, los realces no tienen correlación con el subtipo histológico, si bien hay algunos trabajos que dicen que los realces más parcheados, parcheados focales, están más en relación con las amiloidosis TTR, y los subendocárdicos más en relación con la amiloidosis ADL. Esto no está del todo probado, y en realidad sí, los patrones de realce tardío global se asocian a mayor depósito de amiloide, menos clase funcional, más índice de masa, más BNP y menor FEB. Acá tenemos ejemplos de resonancias con diferentes tipos de realce tardío. Los tres de arriba es parcheado transmural, acá es subendocárdico, que si ven también se ven el subendocardio, está afectado el subendocardio al lado del BI y al lado del BD, que esto en la bibliografía a veces se describe como el patrón de rail de tren. Y esto que les quería mostrar, que es muy característico para los que hacemos resonancia, cuando hay realce así tan marcado de las válvulas AB, es como una fija que es amiloidosis y no es otra cosa, de las válvulas AB y de las aurículas. Bueno, después el T1 también nos va a aportar en la amiloidosis. Hay un marcado aumento del T1, un aumento del volumen extracelular. Tiene valor diagnóstico para estadios precoces y para ver respuesta al tratamiento. Los valores entre 1070 y 1200 son altamente predictivos de amiloidosis. Eso es para los resonadores de 3 Tesla. Para los 1,5 Tesla es un poco más bajo, alrededor de 1040 es el valor de corte para amiloidosis. Y bueno, lo bueno del T1 es que no requiere gadolinium. Bueno, después tenemos la posibilidad de calcular el cálculo el volumen extracelular con el T1 post-contraste, que está en los pacientes con amiloidosis, está muy elevado en los pacientes que tienen signos de afectación cardíaca. En los pacientes que sabemos que tienen amiloidosis, pero que aún no tienen signos de afectación cardíaca, también está elevado. Hay en un 25 pacientes que todavía no se ve realce tardío, que se ve aumento del BEC. Mide directamente la carga de amiloide, porque al hacer el cálculo del volumen extracelular, que es donde se deposita el amiloide, podemos medir directamente la carga, y es útil en el diagnóstico y en el seguimiento. Este cuadro es un cuadro clásico de valores de T1 mapping y de BEC en las diferentes
patologías y vemos que tanto el T1 mapping como los valores de volumen extracelular están muy aumentados en la amiloidosis. Bueno, también hay estudios que han visto que el T1 mapping sirve, el T1 mapping tanto precontraste como tanto nativo como postcontraste con cálculo de la fracción de volumen extracelular, es un elemento pronóstico. Este es un estudio de 100 pacientes con amiloidosis AL que se hizo un seguimiento de 2 años y se usó un valor de corte de 1044 para el T1 y una fracción de eyección, fracción de volumen extracelular de 44%, y vemos acá, esta es la curva de sobrevida de los pacientes que tenían menos el T1 menor a 1044 y estos los que tenían T1 mayor a 1044 y con el volumen extracelular lo mismo. Los que tenían más de 44% tuvieron una sobrevida mucho peor. Esto en realidad es para que sepan que existe nomás. En cardiorresonancia se puede hacer también con unas técnicas de postprocesado, algo parecido a lo que es el strain, pero con resonancia, que mide la deformación. Es un método de postprocesado en realidad que se llama Future Tracking, que, bueno, en la amiloidosis obtiene imágenes parecidas al strain con el ecocardiograma, con la preservación apical. Bueno, dicho todo esto, en realidad en las guías el statement de diagnóstico de amiloidosis de 2021, todo lo que les dije del T1 en los BEC, en realidad la cardiorresonancia hace diagnóstico de amiloidosis con estos criterios y los primeros dos tienen que estar y el tercero es opcional. Y es la presencia de realce tardío difuso subendocárdico mural y una alteración en la cinética del gadolinium como vimos. Un aumento del BEC mayor a 0,4 es opcional. Bueno, y acá les traigo un caso clínico que no es el más común, pero está bueno para que vean. Es un paciente de 70 años con disnea de esfuerzo, se hace un ecocardiograma y tiene una hipertrofia severa del ventrículo izquierdo con predominio francamente de los segmentos septales. Es obstructivo porque tiene una curva de obstrucción del tracto de salida, tiene disfunción diastólica con una prima de 13, que es moderada, y si le hicimos el strain y tiene este patrón de preservación apical. Se le hizo la resonancia y la resonancia ve esa hipertrofia a predominio septal, auriculomegalia, y cuando le hacemos el realce tardío tiene este patrón que es parcheado y heterogéneo parcheado, y el T1 mapping le dio muy alto de 1142. Este paciente se confirmó que tenía una amiloidosis, pero si uno lo ve fuera de contexto, es una fenocopia de la miocardiopatía hipertrófica y es bien interesante. Los pacientes con amiloidosis que se presentan como fenocopias de miocardiopatía hipertrófica tienen mucho, mucho más mortalidad que las miocardiopatías hipertróficas sarcoméricas y bueno, por eso es importante llegar al diagnóstico para poder hacer el tratamiento. Acá este es otro estudio de estudio de este tema de las fenocopias, que es un estudio de Buenos Aires que se estudiaron 100 pacientes con sospecha inicial de miocardiopatía hipertrófica y la mitad eran fenocopias, y de esas fenocopias el 33 eran amiloidosis TTR. Así que bueno, siempre hay que tener un alto índice de sospecha para poder llegar al diagnóstico. Esto lo van a ver la semana que viene, pero no quería dejar de ponerlo, que en realidad la resonancia, si bien sirve, es muy sensible, muy específica y todo, en nuestro medio no está ampliamente disponible y en realidad para llegar al diagnóstico de amiloidosis, lo primero que hay que hacer no es la resonancia, es la gamografía y los test hematológicos. Bueno, eso de amiloidosis. ¿Alguna pregunta? De la resonancia, ¿tiene algún patrón o algo que te hable de valor pronóstico
¿Del tipo de amiloidosis o no? Del tipo de amiloidosis, no. Cuanto más realce, es peor el pronóstico. Solamente es la cantidad de reales. Sí, O en sí. todo caso. No, de los subtipos, los 6 subtipos que vimos, no hay estudios que muestren que tiene peor pronóstico. ¿Tá? Sí hay algún estudio que dice que cuanto más realce, sí, eso sí, pero no por el subtipo, no. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, seguimos con Fabry. Bueno, la enfermedad de Fabry es una enfermedad por depósito de glucosfingolípidos. Es más frecuente en varones que en mujeres. En el ecocardiograma vamos a ver una hipertrofia ventricular izquierda que puede ser habitualmente simétrica, pero puede ser también asimétrica. El signo binario, que ahora lo vamos a ver, puede haber hipertrofia del ventrículo derecho. Hay disfunción diastólica que es progresiva y está relacionada con la hipertrofia. El patrón puramente restrictivo es muy infrecuente y la disfunción sistólica se ve, pero solo en etapas avanzadas, no es muy común. El signo binario, que en realidad ahora está un poco discutido, antes se decía que era muy característico del Fabry, en realidad acá hay unas diapos que se compara con la anatomía patológica y en realidad es por el depósito de esfingolípidos en el compartimiento subendotelial. Entonces se ve como este patrón así, pero bueno, no se ve siempre y ahora no tiene demasiada relevancia. Con respecto al Doppler tisular, el strain en el Fabry nos puede ayudar, sobre todo en los pacientes que, que tenemos un diagnóstico genético, por ejemplo, y no tenemos y todavía no han desarrollado hipertrofia, porque lo primero que se disminuye es la deformación longitudinal en los segmentos inferolaterales basales. Entonces, con seguimiento con ecocardiograma, si se hace seguimiento con strain, se puede ver porque es el primer signo incluso antes de la hipertrofia. ¿Tá? Después, la S, la E y la A disminuidas también es un elemento del Doppler tisular que nos puede ayudar. Y bueno, es eso que les decía, la disminución del strain inferolateral basal es un signo precoz y el tratamiento con los tratamientos que hay, que es el reemplazo enzimático en su presencia, puede cambiar un poco la evolutividad del desarrollo de compromiso cardíaco. Bueno, acá tenemos un ecocardiograma con un aumento del grosor parietal severo, que no se identifica bien si es concéntrico o si es más a predominio septal. Y bueno, y acá vemos el patrón con disminución del strain inferolateral. Bueno, con respecto a la resonancia, vamos a ver una masa ventricular izquierda aumentada, que habitualmente es concéntrica, pero hay casos en que se presenta como asimétrica. El realce tardío es el típico, es inferolateral basal mesocárdico, pero hay patrones más difusos en los casos en los que la hipertrofia es severa y puede haber depósito focal de gadolinio en el septum y en la pared auricular. Pero no es como en la amiloidosis que se ven las válvulas todas como trazadas a lápiz así del realce, esto es más focal con respecto al realce del septum intraauricular y de la pared auricular. Bueno, acá tenemos un caso que tiene una hipertrofia muy marcada, con cierto predominio de los segmentos basales, una cavidad muy pequeña, la FEBI está conservada y el realce tardío en este paciente es el clásico inferolateral mesocárdico. Los mapping en Fabry también son muy relevantes porque lo que vemos es el T1 nativo disminuido, que también es un signo precoz, así como el strain en el eco disminuido. El T1 se puede presentar antes del desarrollo de hipertrofia. En general,
dentro del miocardio, digamos, los segmentos que primero disminuyen el T1 nativo son los segmentos inferolaterales, y se ve que hay una pseudonormalización del T1 cuando también, como los segmentos inferolaterales son los que primero tienen fibrosis y realce tardío, en esos segmentos el T1 se ve más alto. Entonces hay una pseudonormalización. Y el T2 puede ver inflamación, edema en etapas tempranas también. El clásico cuadrito que ve que el T1 nativo es en el Fabry está abajo, que nos va a ayudar a diferenciar de las otras cardiopatías que se presentan con aumento del grosor. Con respecto a la resonancia, lo que les decía inicialmente, habitualmente la hipertrofia es concéntrica, pero puede haber casos de hipertrofia asimétrica. Este es un estudio que tomó 39 pacientes y más o menos la mitad tenían patrones de... La mitad tenían engrosamiento miocárdico y esos algunos tenían engrosamientos asimétricos. Y lo que vieron en este estudio es que los patrones más asimétricos de engrosamiento se relacionan con realce tardío más intenso, más marcado, y que va en zonas por fuera de lo inferolateral basal, que es lo descrito clásicamente, digamos. Bueno, acá tenemos un caso clínico, que es una paciente de 30 años, un paciente que consultó por palpitaciones. En el ecocardiograma le encontraron sugestivo de miocardiopatía hipertrófica y lo enviaron para hacerse la resonancia. Tiene un aumento del grosor parietal, la predominio septal, una FEBI conservada, y cuando le vamos a hacer los mappings, se ve que el T1 nativo es muy bajo, que está en el entorno de los 690, 700. Entonces, bueno, ahí despierta la sospecha de si es o no es un Fabry. Con respecto al realce tardío, en esta paciente, si bien tenía un poquito inferolateral basal, donde tenía más realce era más en los segmentos que tenía mayor hipertrofia. Acá no se ve muy bien porque no se ve muy bien el contraste, pero si uno lo ve sin tener en cuenta el mapping T1, esto es una fenocopia de miocardiopatía hipertrófica también, y bueno, por eso es interesante poderlo caracterizar con la resonancia. Y el planteo finalmente es que tenga una enfermedad de Anderson-Fabry. Bueno, de la enfermedad de Danon, dos palabras. En el ecocardiograma se muestran como hipertrofias muy marcadas, entre 20 y 60 milímetros. Frecuentemente tienen disfunción sistólica, no tienen obstrucción al tracto de salida, y la hipertrofia del BD mayor a 10 milímetros también es característica. La resonancia ve un realce tardío subendocárdico intenso. Eso son dos palabras de Danon. Y la sarcoidosis, bueno, la sarcoidosis es una enfermedad que se caracteriza por el desarrollo de acumulación de granulomas no calcificantes en múltiples órganos. A veces tiene compromiso cardíaco. De los pacientes que tienen sarcoidosis, menos de un cuarto tienen compromiso cardíaco, pero el compromiso cardíaco es importante detectarlo oportunamente por el tratamiento y porque en realidad el pronóstico es peor. En cuanto al ecocardiograma, los hallazgos son específicos. Del 15 al 56% de los pacientes con sarcoidosis cardíaca tienen alteraciones en el ecocardiograma, pueden tener disfunción sistólica o diastólica. Lo más característico es el afinamiento del septum interventricular basal o que genere como un aneurisma a ese nivel, como un movimiento disquinético a ese nivel, o otras alteraciones sectoriales, zonas aneurismáticas que no sigan claramente un territorio o distribución vascular. Y también se presenta muchas veces con hipertensión pulmonar severa. Acá tenemos un ecocardiograma de un paciente de 28 años con un bloqueo completo que, si ven, ahí se identifica claramente la zona afinada en el septum con ese movimiento disquinético.
ese paciente tenía una función disminuida. Bueno, con respecto a la resonancia, vamos a ver afinamiento del grosor parietal focal, sobre todo en el septum, como dijimos, o en otros sectores. Puede haber aumento también del grosor parietal en las fases agudas por inflamación y edema. En los mapas T2 vamos a ver edema por inflamación. La distribución del realce puede ser parcheado, puede ser multifocal. El realce en la sarcoidosis muchas veces es medio, puede ser como quiere. Ahora vamos a ver una diapo de eso. Y el realce se asocia a muerte súbita y arritmias ventriculares. En la sarcoidosis y la resonancia tenemos, con respecto a la fase aguda o inflamatoria, se ven como miocarditis focales, con aumento del grosor parietal, con trastornos sectoriales a ese nivel, edema en las secuencias ponderadas en T2 y el realce tardío puede ser parcheado multifocal con distribución no coronaria. Y en las fases crónicas las vemos como cardiopatías dilatadas, con adelgazamiento focal, con alteración de la contractilidad, y el realce tardío se ve por fibrosis postinflamatorias. Con respecto a los patrones de realce tardío en la sarcoidosis, como les decía, no hay patrón específico. Puede ser su epicárdico, puede ser parcheado, transmural, es... Bueno, acá tenemos un ejemplo de resonancia en la sarcoidosis, que se ve el afinamiento del septum basal con un movimiento disquinético, una función disminuida, y se ve en las secuencias de realce tardío ese realce que es transmural en las zonas donde tiene el afinamiento parietal. Bueno, este es un caso clínico de una paciente de 30 años de sexo masculino que tiene un diagnóstico de sarcoidosis extracardíaca con un ecocardiograma normal, y nos mandan para resonancia para ver a ver si tiene compromiso cardíaco. En realidad, en las secuencias para evaluación de la morfología, tiene un corazón normal, con una cavidad normal, un grosor ventricular normal, eh, una FEBI conservada, una FED conservada, pero en las secuencias de T2 le vemos edema y realce tardío congruente con esa zona. Entonces, concluimos que sí, que tiene compromiso cardíaco en etapa muy incipiente e inflamatoria, y eso es importante para el tratamiento. Después, otros hallazgos que en la resonancia podemos ver en la sarcoidosis son las adenopatías mediastinales, que acá se ven bastante bien, que siempre hay que buscar. Y después el PET, nada, la idea es pasarlo medio por arriba, pero es importante que en los momentos de actividad de la sarcoidosis, el PET con este fármaco que es la fluorodesoxiglucosa, eh, la sarcoidosis tiene un metabolismo de la glucosa aumentado, entonces el PET ve lesiones hipercaptantes en las etapas agudas que, por ejemplo, acá todo esto son lesiones captantes que después de hacer tratamiento sirve para control evolutivo, se ve que no captan más en el PET. Bueno, y por último, la hemocromatosis es la patología por sobrecarga de hierro. En ecocardiograma, en las etapas tempranas, no vemos hipertrofia. Hay disfunción diastólica con un patrón que puede ser pseudonormal o restrictivo. Las aurículas pueden estar dilatadas o no. El Doppler tisular, la onda S y la onda E pueden estar disminuidas, y el strain puede estar disminuido también como alteración precoz. En las etapas avanzadas podemos ver un fenotipo restrictivo, con un llenado restrictivo, con las aurículas dilatadas, el ventrículo derecho dilatado, con disfunción del BD y función del BI preservado y presión arterial pulmonar aumentada, o un fenotipo dilatado, como una cardiopatía dilatada indistinguible con otras
etiologías de cardiopatía dilatada. En la hemocromatosis, la resonancia nos sirve especialmente por la cuantificación de TEOS estrella. El hierro ocasiona efectos paramagnéticos que hacen que la relajación sea diferente y entonces podemos medir el hierro miocárdico estimado con los tiempos TEOS estrellas. Cuando hay menos de 20 milisegundos, tenemos sobrecarga de hierro. En realidad, en la resonancia se hacen secuencias especiales con diferentes tiempos de eco y después eso lo calcula un sistema y nos da un número de TEOS estrella que si es menos de 20 indica sobrecarga de hierro y si es menos de 10 la sobrecarga de hierro es severa. Acá tenemos un ejemplo de una hemocromatosis con, como ven, en realidad el ventrículo está dilatado, con una función disminuida leve moderada, que en realidad no tiene ninguna característica especial, y en este caso no tenía realcetatria. Los mapas de T1 también los vemos disminuidos, el T1 nativo, con el depósito de hierro. Acá en esta secuencia podemos ver, este es un T1 normal de 960 y a medida que y está relacionado con un T2 estrella de 34 que está dentro de los parámetros normales y a medida que el T2 estrella va bajando, el T1 nativo también va bajando. Bueno, este es otro caso de hemocromatosis, una paciente de 27 años de sexo femenino en estudio por probable hemocromatosis, con un ecocardiograma que tenía un ventrículo izquierdo dilatado, con una FEBI disminuida severa en ecocardiograma. Vemos el ventrículo dilatado, no hay aumento del grosor parietal. Y en las secuencias paramétricas vemos esta es la secuencia de T1 que está disminuido, mide 572, la secuencia de T2 estrella que mide, acá nos da el cálculo que dio 9 y este es un mapa también del T2 estrella. Entonces, en este caso, por ejemplo, teníamos una cardiopatía que se presenta como una cardiopatía dilatada, como fenotipo de cardiopatía dilatada, y finalmente podemos llegar a la conclusión que es una hemocromatosis. Y bueno, hasta ahí la presentación.